En la clase anterior habíamos comentado que íbamos a insertar unos cuantos registros y además habíamos creado, habíamos creado la columna apellido y la columna sexo. Estos jóvenes fueron los registros, este fue el script que yo dije que yo iba a insertar para que en la prueba que nosotros vayamos a hacer tenemos que tener suficientes registros. Este script que está aquí, esto que está aquí, yo se lo voy a poner o se lo voy a colocar en la caja de comentarios para que ustedes lo inserten en su casa o si prefieren también lo podrían insertar de manera manual, así les sirve de práctica a ustedes. Mírenlo ahí, ya ustedes saben insertar registro. Esos fueron los datos que se insertaron. Verificamos, no hubo ningún tipo de cambio. En la única tabla que yo inserté registro fue nada más en la tabla de alumnos. Vamos a ver la demás tabla para que ustedes vean que todo continúa igual. En la tabla asignatura, select, asterisco, from, asignatura, todo queda igual, no hubo ningún cambio. Eh, select, asterisco, from, profesor, fíjense, no hay ningún cambio. Y select, asterisco, from, recibe. No hay ningún cambio. Si ustedes están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, verán que no hay ningún cambio. Y en la tabla anterior solamente habíamos creado estos tres registros, el 1, 2 y el 3. Y se insertaron estos registros. Como les dije, estos registros yo se los voy a dar a ustedes para que ustedes lo inserten. No es obligado insertarlo, pero si ustedes quieren insertar, lo insertan. Entonces, el día de hoy voy a crear un nuevo query para poder guardar esta información que está aquí. Voy a copiar todo esto aquí de este lado, en el nuevo query. Entonces nos fijamos aquí en la clase alumno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en alumno? Vamos el día de hoy a aprender a actualizar. Actualizar. Vamos a hacer un update en la cual me modifique el apellido y me modifique el sexo. Y también vamos a agregar una restricción en la cual yo solamente pueda eh, admitir dos valores, que sea una M o una F. Para eso, eh, vamos aquí, crear restricción en la columna sexo de la tabla alumno para que solamente me admita dos valores. M, M de masculino y F de femenino. Vamos a decir alter table alumno, que es la columna, la tabla, add constraint, le coloco el nombre a mi constraint, voy a poner check, es check, sexo, especifico check, la columna, en este caso es sexo, in MF. Ahí, jóvenes,
Tiene que ser así. MF, así. Ahí, jóvenes, estoy limitando el tipo de información que se va a agregar en esa columna. Ahí estoy diciendo que solamente va a ser M o una F. No puedo agregar algo distinto que no sea una M o una F. Voy a seleccionar. Si ustedes se fijan en la tabla alumno, actualmente aquí en constraint no tenemos nada y le pusimos como nombre sexo. Vamos a seleccionamos, estamos en la base de datos universidad, le damos a ejecutar y dice que se creó correctamente. Vamos aquí a constraint, le vamos a refrescar y miren ahí la restricción en la tabla alumno sexto que se acaba de crear. Entonces, esa fue la primera. Ahora, lo que vamos a ver si funciona. Vamos a intentar agregar un registro con un valor distinto. Vamos a ver, vamos a decir insert into alumno. Vamos a decir alumno. El nombre de la columna. El nombre. La fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. El teléfono. El apellido. Y el sexo. Eso iría aquí. Vamos a decir valúes. El nombre. Como nombre le voy a poner Candice. Fecha de nacimiento, vamos a ponerle que sea 23/05/1984. El teléfono, vamos a agregar 809-330-5398. El apellido, Torres. Y el sexo, vamos a ponerle una I de indefinido. Fíjense, jóvenes, hasta ahí todo aparenta bien, pero aquí en la I que le corresponde al valor que va a tener el sexo, no tiene que dar un error. ¿Por qué va a dar un error? Porque nosotros aquí especificamos que esa columna solamente va a admitir M o F. Lo vamos a ejecutar, lo seleccionamos, le damos insert. Fíjense cómo ahí nos da un error. Ok. No, el error que acaba de dar ahí no fue el error esperado. Porque cuando es el error esperado, nos muestra el nombre de la constraint. Esto fue un error por la fecha. Pasa que colocamos la fecha mal. En la fecha se debe colocar primero el mes y después el día. Y pusimos el día y después el mes. Vamos a invertirlo. 05-23. Ahora sí, le damos a... Ahí nos tiene que dar el error esperado. Mírenlo ahí. Ese sí es el error. Ahí dice el check. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? Check. Porque agregamos un registro que no era. Ahora, para solucionar ese problema, simplemente aquí voy a poner una M. ¿Por qué? Porque yo dije que esa columna va a admitir M o F. Selecciono, lo voy a ejecutar y fíjense que sí, ahora sí. Vamos a alumno, a la tabla alumno, select, asterisco, from, alumno, venimos, lo seleccionamos, nos fijamos aquí y miren nuestro registro aquí. Ya ustedes saben cómo agregar una restricción de tipo check. Alter table, el nombre de la tabla, add constraint,
le agrego un nombre al constraint, que es cualquier nombre que ustedes deseen, especifico check, abro paréntesis y cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis, coloco el nombre de la columna que voy a poner y pongo, especifico estos valores en específico. Ok, continuamos. Ahora, lo que vamos a hacer es crear un update. No crearlo, vamos a hacer update o actualizar registro en la tabla. Para hacer un update, supongamos, fíjense jóvenes, nosotros tenemos el campo apellido nulo. Si yo quiero modificar el campo apellido y agregarle un apellido a ese campo por medio a esta columna. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que tener pendiente dos cosas. Miren que yo tengo que tener pendiente. Voy a decir update alumno. Especifico la palabra update. Alumno es el nombre de la tabla que yo quiero actualizar el registro. Set, que se especifican los campos. Especifico entonces el nombre de la columna. En este caso es apellido. Le voy a especificar el nombre del apellido. Como esa columna es de tipo string, es aquí apellido, tipo varchar, va entre comillas, y le voy a poner Pérez. Si yo lo ejecuto ahí, set alumno, update alumno, set apellido Pérez, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder lo siguiente. A la tabla completa, se me le va a actualizar el campo apellido y se me va a asignar el apellido Pérez a todo el mundo. Mírenlo ahí, el efecto. Le damos y fíjense cómo dice que se actualizaron 16 registros. Vamos a la tabla alumno, le damos select y fíjense cómo a todos los alumnos se me le acaba de actualizar el campo Pérez. Eso es un error sumamente grave. Un error no, sino que a la hora de nosotros actualizar un registro o hacer una modificación en la base de datos, debemos de estar seguros 100% de lo que vamos a hacer, porque el cambio se podría afectar a todos los registros que están en la base de datos. Sabiendo eso ya, para nosotros solamente actualizar un registro en específico, lo que hacemos es que identificamos la columna que no se repite. En este caso, la única columna que nunca se va a repetir fue la columna non matrícula, que fue la columna que nosotros especificamos como llave primaria. ¿Por qué? Porque podrían aparecer dos nombres llamados César. Y si aparecen dos nombres llamados César, el update se van a especificar en base a todas las personas que se llamen César. Por igual, el teléfono, pudiera haber personas que tengan dos personas o tres personas que tengan el mismo teléfono. Y se nos va a actualizar a toda aquella persona que tenga el mismo teléfono. Pero el único campo que nunca tendrá una repetición es el campo no matrícula, que fue el campo que definimos como llave primaria. Por eso es que se define un campo de llave primaria. Ahora, vamos a decir where. La palabra where significa dónde y especificamos el campo que queremos que haga referencia. En este caso, el campo non matrícula
y especificamos el valor. En este caso, el 1. ¿Qué yo estoy diciendo ahí? Que solamente me actualice el campo no matrícula, el campo apellido, donde el no matrícula es igual a 1. Entonces, solamente ese registro se me va a actualizar. Vamos a cambiar el apellido. Vamos a ponerle que sea Guillén. Seleccionamos, le damos un update. Fíjense cómo dice un solo registro actualizado. Vamos a la tabla alumno, especificamos, select y fíjense cómo se nos actualizó ese solo registro. Venimos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo quiero actualizar este campo, el que tiene el ID 14. Voy a decir update, el nombre de la tabla, especifico la instrucción set. ¿Cuál columna yo quiero modificar? Identifico la columna que yo quiero modificar. En este caso va a ser la columna Pérez, digo, apellido y sexo. Voy a decir apellido. Voy a poner el nombre de mi apellido. En este caso vamos a poner Moreno. Mi otra columna, sexo. Vamos a ponerla aquí abajo. Igual M. Ahí, well, non matrícula es igual a 14. Ahí, jóvenes, fíjense, en el set yo puedo especificar cuántas columnas yo quiera modificar. Ahorita solamente especificamos una, pero si yo quiero especificar el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el teléfono, la puedo especificar separándola por una coma y especificando el valor que yo voy a querer. Entonces ahí estoy diciendo, actualízame la tabla alumno, donde la columna apellido va a ser igual a Moreno, el sexo va a ser igual a masculino y el campo de identificación único que tú vas a tomar como referencia único solamente es este, donde tiene el ID 14. Lo seleccionamos, lo ejecutamos, le damos update y fíjense que ya se me acaba de actualizar esto y me dice que solamente se actualizó un solo registro. Venimos, select, asterisco from alumno y fíjense aquí en el fue aquí el ID 14. Fíjense que se actualizó a Moreno y M. Eso fue lo que especificamos aquí. Creo que no hay perdedera. Y por último, el último ejemplo en base a esto, vamos a modificar el campo sexo. El campo sexo. Vamos a decir update alumno set la columna sexo. Vamos a poner una F well, vamos a poner que sea femenino, well ID matrícula 19, well nun matrícula igual a 19. Lo tenemos ahí. Ahí solamente se me va a actualizar este campo. Este campo que se me le va a colocar una F aquí, donde el nun matrícula igual a 19. Le damos a ejecutar. Dice que se actualizó un solo registro. Venimos. Select asterisco from alumno. Lo ejecutamos y verificamos que el ID matrícula 19 se actualizó. Ya ustedes saben
cómo actualizar un registro y ya saben cómo agregar la intrusión. Agregamos una restricción de tipo check para restringir el tipo de información. Agregamos nuevamente el registro y utilizamos la instrucción update para actualizar. La instrucción update se puede utilizar en cualquier tabla, no importa la tabla, siempre va a ser la misma instrucción en siempre. En la próxima clase estaremos dando la instrucción delete para eliminar registro en nuestras tablas.